Buenos días, hermanos. Vamos a tener una meditación hoy en un pasaje hermoso de la Escritura del Nuevo Testamento que está en el libro de Hebreos. Ahí al comienzo, la primera oración del libro, que es en realidad una sola oración en el original, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice allí, el pasaje al principio, que Dios nos ha hablado muchas veces, porque en todas las dispensaciones anteriores Dios nos ha hablado. Le ha hablado a la humanidad a través de Enoc, por ejemplo, durante la dispensación de la conciencia, este hombre que después caminó con Dios y Dios lo llevó, fue un predicador, también su predicación está en Judas 14. Durante el periodo del gobierno humano, también habló a través de Noé, tenemos los pájaros que nos cantan, de Noé, que fue un predicador de justicia también. Durante la dispensación de la promesa, podríamos decir que José quizás fue la persona por la que Dios más habló, profetizó que iba a ser sacado de ahí el pueblo de Egipto, iba a ser llevado sus restos a la tierra de Canaán en Génesis 50. Durante la ley, por supuesto, el personaje principal es Moisés, que dice que nunca más se levantó un profeta como él en Israel, ¿no? Deuteronomio 34:10. Y dentro del periodo de la ley sería en el Éxodo, Moisés. Durante el periodo de la conquista, a través de Josué, que también fue un profeta, un mensajero para el pueblo en el periodo de la conquista, ¿no? Samuel en el periodo de los jueces, fue este último juez y también profeta. David durante el Reino Unido, que escribió tantos salmos y muchas enseñanzas que también son proféticas. Durante el reino dividido, en el reino del norte estuvo Elías, en el reino del sur estuvo Isaías. Durante el exilio estuvieron Daniel, Ezequiel. En la restauración estuvo Zacarías. Y durante la dominación romana estuvo Juan el Bautista. Así que el Señor les había hablado muchas veces. También de muchas maneras, ¿no? La imperfección, podríamos decir, puede adoptar muchas formas y maneras. No decimos que la palabra de Dios siempre fue perfecta en su revelación, pero los instrumentos humanos eran, sin duda, personas imperfectas. Pensemos en Moisés, que fue un asesino, lo mismo David, ¿no es cierto? Pero la perfección es única. Podemos leer ahí en Hebreos 10, 11 y 12, ya que estamos ahí cerquita. Dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que comparado con todos aquellos sacrificios de la antigüedad que se hacían todos los días, ¿no es cierto? El sacrificio de Cristo, por lo menos todos los años, seguramente en el Yom Kippur, el sacrificio de Cristo es perfecto, no tuvo que hacerse ninguno más. Muchas maneras, la ley, la historia, la poesía, la profecía, muchos estilos, oral, escrita, en sueños, en símbolos, en pantomimas y representaciones que tenían que hacer también, maquetas, etcétera, para mostrar la voluntad de Dios, su pensamiento. Pero ahora tenemos un mensaje que es definitivo. Dice: en estos postreros días, se refiere a la consumación de la revelación de Dios al hombre. Si bien Dios está en la creación, ¿no? Dios está en la palabra inspirada, pero Dios está sobre todo revelado de última manera y en todo su esplendor en la persona de Jesucristo. No solo como de parte de Dios, sino como Dios mismo. Podemos leer Juan 1:18, que es un pasaje también muy conocido. Juan 1:18 dice este pasaje, llegamos
A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás es una expresión, quizás necesite una explicación. Encontramos en el Antiguo Testamento lugares, por ejemplo en Génesis 32, ¿no? Porque dice Jacob que he visto a Dios cara a cara. En Éxodo 24, 9 y 10 también dice que los ancianos, junto con Moisés, subieron al monte Sinaí y vieron a Dios, estaban en un enlosado, ¿no? Jueces 13, 22 también se aparece Jehová a los padres de Sansón, en ese caso. Isaías 6.1 dice, habiendo visto yo con mis ojos al rey, ¿no es cierto? Y después Daniel 7.9 dice que vi a un anciano de día sentado en su trono. Todas estas son manifestaciones de Dios, pero la esencia misma de Dios nadie la pudo ver, porque Jesucristo muestra en realidad quién es Dios en todo su esplendor. Por eso le pudo decir acá mismo en Juan 14, ¿no? En Juan 14, 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Por qué le dice, muéstranos al Padre y nos basta? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Así que la revelación definitiva de Dios, de cómo es Dios, de su ser espiritual, de su esencia, solamente la podemos ver completamente en Cristo. ¿A quién constituyó heredero de todo?, nos dice el pasaje. El heredero, uno piensa, bueno, el heredero hereda el trono, ¿no? Hereda los bienes, la riqueza de una gran herencia. Es una persona que vive cómodamente, no tuvo que trabajar para conseguir las cosas, sino que ya las heredó. Pero no es el caso del Señor Jesucristo. No fue una posición cómoda, no es Cristo el hijo mimado, sino el primogénito responsable, aquel que rescata a la vida de las manos del pecado y de la muerte. Podemos leer ahí en Mateo capítulo 21 una parábola que el Señor contó que nos muestra, ¿no es cierto?, a Él como el heredero. Mateo capítulo 21 versículo 33 dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores malvados y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Bueno, obviamente es la historia de Jesús, ¿no? Como el heredero mandó a profetas anteriormente, a muchos de ellos mataron, y cuando vino el heredero entonces dijeron, bueno, matémoslo, y ahí creyeron que la heredad era de ellos. Y bueno, después habla de la segunda venida, ¿no? Cuando venga el señor de la viña. Él también es el hacedor, ¿a quién lo constituyó el hacedor del universo? Jesucristo siempre ha trabajado. Esto qué importante que es en un tiempo en el que el trabajo está tan denostado, por lo menos acá en Argentina, ¿no? No vino aquí sin sus credenciales. Durante su vida demostró que era el creador del universo. Por ejemplo, en Marcos 4, no leemos por amor al tiempo, que dice, al mar y al viento calla, enmudece. ¿Quién puede gobernar el viento y el mar? Son cosas que solamente Dios puede gobernar. Ningún ser con toda su tecnología, ser humano, puede gobernar el mar o el viento, Como nos dice Juan 1.3, también todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas cobran sentido y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho, dice, ¿no? Porque todas las cosas cobran sentido a través de Él, porque sin Él las cosas son deshechas, porque Él es el hacedor y sustentador, como también afirma el pasaje que hemos leído en Hebreos. Esto también se manifiesta en nuestra vida. Todo comenzó cuando Él entró en nuestra vida. Cuando Él ingresó en nuestra vida, se ordenó nuestro pequeño microuniverso, nuestras prioridades, nuestros sentimientos, nuestra comprensión del mundo, de la eternidad, del pasado, del presente, del futuro, y cobró sentido.
Jesús no habla de Dios, sino que Jesús es la palabra encarnada, es un mensajero superior. Dice él, siendo el resplandor de su gloria. Jesucristo muestra que Dios es luz. En 1 Juan 1:5 dice Dios es luz, ¿no? No hay ninguna tinieblas en él. No ya como un concepto, sino como una experiencia. El nombre de Dios es honrado por la persona de Cristo. Su gloria llega a estar más visible. Nos da su calor, como si el sol estuviera brillando luego de una tormenta. Porque la palabra resplandor, apaugasma, da la idea del amanecer, ¿no? Si bien todo lo anterior fueron algunas vislumbres de lo que es Dios, como poder ver algo a través de una vela, de una luz artificial, una antorcha que alumbra el lugar oscuro, como es la palabra, ¿no? Pero con Jesucristo salió el sol. Cuando sale el sol se ven todos los detalles. Yo siempre tengo en cuenta una frase que dice, lo que se hace de noche se ve de día. Por eso trato de hacer las cosas durante el día. Por ejemplo, pintar de noche casi nunca, porque después cuando llega el día y abro la ventana veo que no estaba tan bien como yo pensaba, ¿no? La imagen de su sustancia. Jesucristo tiene la forma de Dios, pero teniendo la forma de Dios no fue algo a lo que se quiso aferrar. Filipenses 2:6, ¿sí? Podemos leer también. Es también un pasaje muy famoso, el cual siendo en forma de Dios, ¿no? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. A través de Cristo es como si pudiéramos ver la composición atómica de Dios, la imagen de su sustancia, aquello que lo forma, el componente intrínseco de su esencia, que sin duda es el amor, porque en esto hemos conocido el amor, ¿no? En que Él puso su vida por nosotros, porque Dios es amor. 1 Juan 4:8 nos habla de esto. Si queremos saber cómo es Dios, podemos leer 1 Corintios 13. Y ahí nos dice cómo es el amor. Y es como una especie de resumida biografía de lo que es Cristo. Dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Todas esas cosas describen a la persona de Jesucristo. Y dice, la imagen, la palabra en el original es carácter. Cristo es la impronta de Dios. El carácter era una herramienta para grabar, o un grabado, o una moneda. Y allí se muestra entonces cómo es Dios en su carácter. ¿Quién sustenta todo con la palabra de su poder? Sabemos que la presente creación será destruida por el fuego, ¿no? 2 Pedro 3:7 dice que está destinada a ser destruida por el fuego, como una explosión nuclear, ¿no? Y Hebreos nos enseña que Dios es fuego consumidor también, que está citando el pasaje Hebreos 12:26 al 29, Ageo 2:6 y 7, después ustedes pueden leerlo con tranquilidad. Pero la idea de que Dios sustenta todo esto y que su mismo poder puede destruirlo. Uniendo estos conceptos comprendemos que Cristo, el sustentador de todas las cosas, revelará de manera cabal y completa su poder cuando sea Rey de Reyes y Señor de Señores en su parusía, o sea, en su segunda venida, en su manifestación total, revelación, ¿no? Demostrando que Él es la consumación de la historia humana. Nosotros esperamos que los gobiernos sean un poco mejores, que no perdamos la democracia, ¿no? En este tiempo tan difícil que estamos viviendo en nuestro país. Sin embargo, nuestra verdadera esperanza estaría puesta en el sol de justicia, en ese reino en el que nosotros vamos a participar, también reinaremos junto con Él. Y el arma que permite a Jesucristo derrotar a sus enemigos cuando Él viene, ¿no es cierto?, en la batalla de Armagedón, Apocalipsis 19:21, es la espada que sale de su boca, es su palabra. Y es la misma herramienta que tenemos nosotros cuando se describe toda la armadura del cristiano, que son todas cosas para defenderse. Al final está la espada, ¿no es cierto?, de la espada de la fe, que es la palabra de Dios, y la otra arma que es la oración. Son las únicas dos armas que tenemos. No tenemos otra. Yo tengo una amiga que me manda continuamente videos
mostrándome, ¿no es cierto?, lo que está pasando en el país, bueno, las consecuencias terribles que pueden suceder a estas decisiones que está tomando el gobierno. Y yo le digo, bueno, tenemos que orar mucho por esto, porque realmente es la única herramienta, y con la palabra, ¿no es cierto?, mostrar la verdad a través de la palabra. Cristo como fuego purifica nuestra vida, y a través de la obra de su Espíritu Santo, Él está haciendo en nosotros algo nuevo. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Seguimos siempre el pasaje de Hebreos. Todo lo que Él es, se ha hecho manifiesto en la obra de la cruz. Si bien entendemos, ¿no es cierto?, cómo es Dios a través de cuando Jesucristo sana a los enfermos, bendice a los niños, o calma una tempestad, o multiplica el pan, en su humillación al nacer, etc. Comprendemos toda su luz y la profundidad de su amor cuando lo vemos en la cruz, alumbrando nuestra maldad y la suprema justicia de Dios, porque están las dos cosas ahí en la cruz. Su amor limpiando con su sangre esa maldad, quitando de en medio la barrera que nos separa de Dios. Su fuego consumidor restaurando nuestra vida, haciendo nuevas todas las cosas, primero en cada uno de los creyentes y luego en todo el universo. Aquí yo hago nuevas todas las cosas, ¿no? Apocalipsis 21:5. Nos gustan las cosas nuevas, sobre todo en esta época de consumismo. Queremos que lo que tenemos que sea nuevo, que sea más nuevo, los autos, los electrodomésticos, etc. Sin embargo, el Señor hace nuevas todas las cosas en renovar nuestra vida cada día. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él está preparando una nueva creación, donde nosotros también seremos protagonistas. Su intervención en la historia humana hace de Él no un héroe mitológico, como eran los dioses, ¿no?, que tenían las civilizaciones de esa época, las naciones, y que siguen siendo esos dioses de barro, ¿no?, que hay todavía hoy en día, sino uno que demostró que en esta realidad que es posible la perfección. Vamos a leer también ahora de nuevo en Hebreos, pero en el capítulo 4, y en el versículo 15 también, el famoso pasaje, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra naturaleza, pero sin pecado. Entonces, Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza, aunque Él no tenía naturaleza pecaminosa, pero no pecó. O sea, la perfección es posible. Jesucristo demostró que la perfección es posible en su vida. Como para ir terminando, dice, el cristianismo es una religión histórica, yo puse acá. Todo lo que Jesús hizo está dentro de la historia humana. No son enseñanzas filosóficas, como podrían ser las de Confucio, ¿no?, o tantos otros líderes religiosos, Buda, etc., sino que Él es un ser histórico, alguien que demostró en la realidad, con su vida. Nosotros también como cristianos no tenemos que vivir en un mundo paralelo, místico, fuera de la realidad. Tenemos que estar involucrados con la realidad y tratar, ¿no es cierto?, de mostrar la luz en ella. Finalmente dice, sentó a la diestra de la majestad en las alturas. La palabra majestad es megaleiotes, siempre está relacionado con Dios el Padre. Cristo está sentado. Esto es una señal de que su obra está completa, terminada, consumada. No está sentado en cualquier sitio, sino a la diestra de la majestad. La diestra, símbolo de poder, de gobierno, de dignidad, en las alturas. Quien bajó en su humillación hasta lo más bajo, también fue exaltado sobre todo y sobre todos, recibiendo un nombre sin igual, como dice Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No podemos rendir homenaje a ningún otro nombre. Yo el otro día vi un programa de televisión donde se burlaban de Cristo, me dio muchísima pena, pero me hizo ver realmente cómo está la humanidad, tan lejos del Señor. Pero tenemos esta reunión que es cristocéntrica, tenemos que pensar en Él, en toda su majestad, en su dignidad, en su humillación, en su exaltación, y sobre todo pensar que todas estas cosas Él las hizo porque nos ama. Espero que estas palabras puedan ser de bendición, que también este ambiente los lleve a pensar en el futuro y en un lugar mejor. Amén.